¿cómo decirlo? Ensuciar este proceso que nos llevará a la reforma al Poder Judicial, porque la reforma al Poder Judicial va. Esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo que la reforma al Poder Judicial es para cortarle el copete a los privilegios. Y esos privilegiados pues son los que están muy enojados. Pues. Y de una vez también aprovecho para decir que lamento mucho el que el Consejo Coordinador Empresarial esté pidiendo que se viole la Constitución. En pocas palabras, están primero, ¿qué consiste la reforma y cómo no afecta a los trabajadores? ¿Cómo no les afecta a los trabajadores? Sino, es más, ni siquiera afecta a los de arriba. Es nada más cortar el copete de privilegios. La Pero van a pregunta seguir es ganando. entonces, ¿por qué el paro de los trabajadores del Poder Judicial? ¿O les están jugando el dedo en la boca? ¿O están ganando los intereses de los de arriba? ¿Qué es lo que está pasando con este paro? Hablemos de eso y otras cosas con el maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, articulista, escritor, columnista, orgullosamente miembro de este espacio libre como el viento sin censura, fundador y conductor de su espacio en YouTube Los Datos Duros y el terror de la fachiza en X, antes Twitter. Querido Ricardo, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? Querido Vicente, público memorioso, estoy muy bien, muchísimas gracias. Pues aquí, listo para hablar sobre ese poder judicial que definitivamente no tiene vergüenza, no tiene dignidad y no tiene ganas de trabajar. Este poder judicial que le hemos llamado, no en vano me parece perjudicial, no tiene límites. Fíjate, lo estábamos anticipando el viernes, recién habían llegado de unas, yo diría, inmerecidas vacaciones y ya querían ellos irse a descansar. Los juzgadores, usted lo recordará, desde el viernes convocaron a un paro, dijeron que se iba a votar, dijeron que lo iban a someter a la democracia, pero usted y yo sabemos perfectamente que a la mayoría de los juzgadores de este país, salvo honrosas excepciones, no les gusta, pero para nada la democracia y rechazan ese tipo de organización social porque justo ahí en la democracia, y hay que subrayárselo, ahí es donde manda el pueblo y en el poder judicial que está atestado de ministros, de jueces, de magistrados arrogantes que se creen tallados a mano, evidentemente desprecian a la democracia porque la democracia es el gobierno de las mayorías. Los hay juzgadores, Vicente, que creen que encarnan la propia ley y precisamente por eso un grupo de jueces, un puñado diría yo, de personajes, de juzgadores, se niegan a ser elegidos por voto popular, que esa es la entraña de la reforma que no han leído estos personajes. Esta organización, porque este paro de labores fue promovida por una asociación civil, sí, una asociación civil de esas que son donatarias autorizadas y que ha recibido precisamente. Bueno, creo que hemos perdido al querido Ricardo Sevilla. Confírmame, Toño. Creo que hemos perdido la conexión con el maestro Ricardo Sevilla mientras exponía en su segmento, en su espacio, este paro de los trabajadores del Poder Judicial. Confírmame, Toño.
Es que si no me meto, don David, no voy a poder decirte, pero me parece que ya está reconectado ahí el queridísimo Ricardo Sevilla, ¿no es cierto, Ricardo? ¿Estás por ahí? Bueno, se conectó y se reconectó. Estamos revisando qué pasa por ahí en cuanto a nuestras comunicaciones. ¿Por qué habríamos perdido por ahí a Ricardo Sevilla? Vamos a ver si Bueno, ya... antes de que regrese Ricardo, ¿por qué no vamos a la transmisión en vivo y en directo de la presentación del gabinete legal del gobierno de la Ciudad de México para este proceso que llevará a Clara Brugada a ser la jefa de gobierno de la Ciudad de México? Vamos a ver y escuchar, si me permite, don David, desde donde inicie la transmisión, la presentación del gabinete que encabezará pues este gobierno de la Ciudad de México del 2024 al 2030. Vamos a la transmisión, don David. Hola. Hola, hola. Buen día a todas y todos. Agradezco la presencia y la atención de ustedes. Agradezco también a las autoridades de este hermoso recinto que además reúne historia, arte. Les agradezco su generosidad para la realización de este acto. Este día presentaremos a las mujeres y los hombres que habrán de encabezar las diversas dependencias de la administración pública de la Ciudad de México. Con ello, avanzamos a la integración del gobierno que ha sido electo por voluntad mayoritaria de los ciudadanos. El 5 de octubre próximo daremos inicio al nuevo ciclo de transformación para la ciudad. Y coordinados con la próxima presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, atenderemos los retos estructurales de la ciudad con visión metropolitana y de sustentabilidad. El pueblo votó por continuar con esta transformación y ello significa sembrar esperanza, amor, justicia, democracia, trabajo, educación, seguridad y paz. También significa igualdad y cero discriminaciones. Significa libertad y derechos para todas, para todos y para todes. La transformación es servir al pueblo con honestidad y resultados. El segundo piso de la transformación en la Ciudad de México, además, tiene sólidos cimientos, que es el extraordinario trabajo realizado por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y por el trabajo de la doctora Claudia Sheinbaum. Y tenemos como tarea darle continuidad, en específico al gran trabajo realizado por la doctora Claudia Sheinbaum, quien fue la mejor gobernadora que haya tenido este país. Recibiremos también el gobierno de Martí Batres, quien ha realizado un extraordinario trabajo al frente de esta gran ciudad. Quiero en especial agradecer al gran equipo de trabajo que acompañó a la doctora Claudia Sheinbaum y a Martí Batres, y en especial pues a las servidoras y servidores públicos que han trabajado para hacer de esta ciudad un espacio de innovación, de esperanza y de derechos. Mi gran reconocimiento. Me honra encabezar este proyecto de transformación con un equipo de mujeres y hombres que han decidido servir a la ciudad con su experiencia y convicción. Es un equipo de personas honestas, creativas,
con amplio conocimiento y amor al pueblo. El gobierno es un trabajo en equipo y me acompañará un grupo de mujeres y hombres profesionales comprometidos y eficaces. Este es el gabinete, pero hay muchas y muchos compañeros en el gabinete ampliado que también forman parte de este gran equipo. A ellos me refiero, a todos ellos. Este gabinete reúne experiencia, conocimiento, formación académica, sensibilidad social, honestidad y compromiso con la transformación. Es un gabinete que trabajará intensamente todos los días para cumplir con todos y cada uno de los compromisos que establecimos con el pueblo. Es un gabinete paritario, tal y como queremos que sea nuestra sociedad, las empresas, las universidades y todo el gobierno. Quiero hacer un llamado también, un humilde llamado al Congreso de la Ciudad de México para que valore la creación de 3 nuevas secretarías que fortalecerán la acción del gobierno para resolver los grandes desafíos que enfrenta esta ciudad. Y bien, empezamos con la presentación. Bueno, por supuesto, vamos a empezar primero con las mujeres. Es tiempo de mujeres. Y me da mucho gusto presentarles a la próxima secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto. Nos aporta amplia experiencia y capacidad para fortalecer y diversificar la oferta turística de nuestra ciudad. Es licenciada en Derecho por la UNAM, promotora cultural con más de 25 años de experiencia en el servicio público y en la gestión de proyectos de largo alcance. Desde el 1 de diciembre de 2018 es secretaria de Cultura del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde ha impulsado la transformación cultural del país. En el 98 se integró a la Dirección de Difusión Cultural de la Universidad del Claustro de Sor Juana, donde contribuyó a posicionarla como un centro cultural imprescindible de la ciudad. Fue directora general de Culturas Populares de Conaculta y directora ejecutiva del Seminario de Cultura Mexicana. En septiembre de 2022 fue presidenta de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sustentable Mundial. Bienvenida, Alejandra Frausto Guerrero. Gracias. Continuamos con la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social de la Ciudad de México. Será encabezada por Araceli Damián Hernández, quien tiene una amplia González, ya estoy cambiándole de nombre, quien tiene una amplia experiencia en la elaboración y evaluación de políticas sociales y en los estudios de la desigualdad. Araceli Damián González es profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México desde 1997, donde funge como directora interina. Es doctora por la Universidad de Londres, Inglaterra, con estudios en la Unidad de Planeación de Desarrollo. Cuenta con una maestría en Desarrollo Urbano por el Colegio de México y licenciatura en Diseño de los Asentamientos Humanos en la UAM Xochimilco. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Es presidenta del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México y entre 2019 y 2021 se desempeñó como directora general del mismo organismo. Ha sido consultora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de ONU Mujeres y de la CEPAL. En 2004 obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Antonio Sáenz de Miera por artículo de fondo. Es especialista en pobreza, política social, seguridad social, uso de tiempo, cuidados, desigualdad y género, con más de 80 publicaciones sobre estos temas. De 2015 a 2018 fue diputada federal por Morena. Bienvenida, Araceli. Gracias. Continuamos con Nadine Gassman. Será nuestra próxima secretaria de Salud. Ella es experta en salud pública, es feminista y además
como ustedes saben, con la entrada del IMSS Bienestar para atender todo el tema de atención de salud, pues será la encargada de llevar a cabo una gran estrategia de prevención, de promoción y de producción de la salud en la Ciudad de México. Cuenta con una destacada trayectoria profesional en procesos de desarrollo social, inclusivo, salud pública y género. En febrero del 19 fue nombrada por el presidente Andrés Manuel López Obrador presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, donde impulsó la transversalización de la perspectiva de género, la autonomía económica de las mujeres y el Sistema Nacional de Cuidados. Fue coordinadora del Grupo de Análisis de la Asamblea Mundial de la Salud de los Pueblos, que declaró la importancia de la atención primaria y la participación comunitaria. Fue directora del IPAIS México, dedicada a los derechos sexuales y reproductivos. Se desempeñó en el área de investigación del Instituto Nacional de Salud Pública en el Consejo Nacional de Vacunación. Nadine Florán Gassman. Gracias. Continuamos con la Secretaría de la Cultura. Será encabezada por Ana Francis Moore, quien es una destacada promotora cultural, directora de teatro y escritora. Y en nuestro gobierno, la cultura será el eje de la gran transformación de la Ciudad de México. Gracias, Ana Francis. Ana Francis Moore estudió actuación en el Foro Teatro Contemporáneo, es licenciada en Artes Escénicas por la Universidad de Guadalajara, especialista en teatro, género, derechos humanos y construcción de paz. Actualmente es maestrante en teología por la Universidad Iberoamericana. Es escritora, directora de escena, artista multidisciplinaria, fundadora de Las Reinas Chulas, el Festival Internacional de Cabaret y el Teatro El Vicio. Cofundadora también de la Liga Mexicana de Mujeres de Teatro, la Asociación Nacional de Dirección Escénica y la Red Nacional de Espacios Independientes de la Ciudad de México. Ganó el Premio de Cultura Omecíhuatl por parte de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Diputada local presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso, donde impulsa el reconocimiento de los derechos culturales para la población artista. Ha dirigido y colaborado en montajes en 10 países latinoamericanos, 5 europeos, así como Estados Unidos, Vietnam, India, Nepal y en todos los estados de la República Mexicana. Bienvenida, Ana Francis. Continuamos con Julia Álvarez y Casa. Ella será la secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Ha sido defensora del maíz y de nuestros productores de las zonas de conservación. Es una joven entusiasta, comprometida con la sustentabilidad. Es licenciada en Derecho por la UNAM. Feminista, abogada, restaurativa, ambientalista y analista política en temas de género, de derechos humanos y socioambientales. Ha formado parte del equipo jurídico de la demanda contra el maíz transgénico que en 2023 recibió el premio Pax Natura y de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País. Ha trabajado en el litigio estratégico del Sindicato Independiente de Trabajadores Agrícolas en San Quintín, Baja California, y en la defensa de los derechos de comunidades agrarias e indígenas en el istmo de Tehuantepec. De igual manera, ha trabajado con campesinos y campesinas del suelo de conservación de la Ciudad de México en proyectos de comercio justo, agroagrícola y agroturismo, así como conservación de la zona chinampera. Formó parte del proyecto CANACYT de La Milpa a la Mesa y del diplomado sobre litigio estratégico en derechos económicos, sociales, culturales y ambientales del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM y PAUT. Gracias, Julia, una joven maravillosa. Continuamos con Miriam Urzúa, que continuará al frente de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Ella es una experta en la materia y tiene un amplio conocimiento, trabajo de la Ciudad de México. Será fundamental para que podamos tener una gran estrategia de prevención y atención a las emergencias. Gracias, Miriam. Arquitecta con especialidad en hospitales por el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, Cuba, cuenta con maestría en investigación y docencia del urbanismo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México y en urbanismo por la Universidad de Chile. Diplomado de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales en el Instituto Superior de la Juventud Wilhelm Pieck en Alemania, fue becaria por la Building Social
Housing Foundation de Londres para evaluar proyectos del Premio Habitat en Pakistán y Vietnam. Con 46 años de trayectoria en temas de medio ambiente, desarrollo urbano y territorial en dependencias federales. Desde 2018 es secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. En 2019 y 2021 recibió la Medalla al Mérito en Protección Civil del Congreso local. Recibió este año el Doctorus Summa Cum Laude del Instituto Continuum y en mayo obtuvo el premio Sasakawa 2022 de Naciones Unidas para la reducción del riesgo de desastres. Bienvenida, Miriam. Continuamos con Inés González. Ella será nuestra secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo. Ella es una mujer sindicalista, zapoteca y feminista que ha dedicado toda su vida en defensa de los derechos de las y los trabajadores. Participó también en los organismos de la sociedad civil y ahora también tendrá la gran responsabilidad de fomentar el empleo y de encargarse de esta gran tarea en la ciudad. Es socióloga de trabajo por la UAM y maestra en género de Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Es sindicalista y feminista, especialista en el movimiento sindical nacional e internacional, con experiencia en derecho laboral con perspectiva de género. Originaria de la región de Chinantla, Oaxaca, y fue dirigente de la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios. Del 2003 al 2023, laboró en la Fundación Frederick Ebert en México, donde coordinó el diálogo sindical y de género. Desde esa plataforma promovió un amplio diálogo con organizaciones sindicales nacionales e internacionales en voz de la justicia social, las leyes laborales y la ratificación de convenios internacionales de la OIT. Continuamos con Nelly Juárez. Es una abogada indígena zapoteca, diputada constituyente y que ha luchado desde siempre por el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios y de los pueblos también residentes indígenas en la Ciudad de México. Y ella será la encargada de llevar a cabo los planes de justicia a todos los pueblos originarios de la Ciudad de México con todo un equipo. Es abogada zapoteca con licenciatura por la Facultad de Derecho de la UNAM. Actualmente es maestrante en Gestión Pública y Buena Administración por la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, donde realiza una investigación acerca de la transversalidad de las políticas públicas en materia indígena. Nelly Antonia Juárez se ha destacado por su participación en la defensa y promoción de los derechos indígenas y el patrimonio cultural. Fue directora general de Equidad para las Comunidades en la entonces Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Distrito Federal y posteriormente directora ejecutiva de Derechos Indígenas en la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. Desde agosto de 2021 labora como subdirectora de Concertación con Pueblos Indígenas en la Comisión para el Diálogo para los Pueblos Indígenas de México de la Secretaría de Gobernación. Fue elegida diputada para la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México mediante acción afirmativa indígena. Bienvenida, Nelly. Continuamos con Manola Zabalza. Ella es una joven economista con experiencia en la atracción de inversiones a nuestro país. Ella será nuestra secretaria de Desarrollo Económico. Y con esta gran responsabilidad vamos a trabajar para fortalecer la economía, para hacer mucho trabajo con los empresarios, para seguir atrayendo inversiones y para lograr crecimiento económico aquí en nuestra Ciudad de México. Es egresada del Instituto de Estudios Políticos de París, donde obtuvo una maestría en economía que fue reconocida por su investigación en el diseño de políticas públicas con incentivos económicos.
Como economista, su visión es crear en la Ciudad de México un ecosistema de innovación moderno que aborde los desafíos más grandes de la capital y la convierta en referente global de crecimiento económico distributivo. De 2019 a 2023 fue coordinadora técnica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde tuvo un papel clave durante la pandemia de COVID-19 para obtener equipamiento médico. Fue reconocida con el Premio de Práctica Excepcional 2023 para contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, otorgado por el Consejo Coordinador Empresarial. Continuamos con Heréndira Cruz Villegas. Ella será la consejera jurídica y de servicios legales de la Ciudad de México. Ella es una abogada de amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos y es una excelente abogada que va a estar a cargo de esta tarea tan importante en la ciudad. Es licenciada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Cuenta con maestría en Ciencias de la Educación, especializada en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Es experta en desplazamiento interno por la Universidad de San Remo, Italia. Especialista en litigio estratégico por el Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y experta en Derechos Humanos por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Ha ocupado cargos clave en la promoción de la justicia, la diversidad cultural y la protección de los derechos humanos. Fue la primera fiscal nacional de desaparecidos, comisionada de derechos humanos en Oaxaca y pionera de la figura de relatora de libertad de expresión y atención a defensores en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Bienvenida, Heréndira. Con honor. Continuamos con la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, que estará a cargo de Dafne Cuevas, quien es feminista, que ha luchado desde la sociedad civil para lograr la igualdad sustantiva y ampliar los espacios de representación para las mujeres. Bueno, pues. Es licenciada en Psicología Social por la UAM, con maestría en Economía y Gobierno en Políticas Públicas con perspectiva de género en el INDES en Washington, D.C. Fue secretaria técnica de la Comisión de Equidad de Género en la Cámara de Diputados durante la 58ª legislatura. Fue integrante del Consejo Ciudadano del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México del 2013 al 17, hasta la transformación del instituto en Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México. Por su destacada lucha social a favor de las mujeres, ha sido condecorada por el INMujeres en la Ciudad de México con la medalla Omexicuatl, por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con la presea Hermilia Galindo y por el Senado mexicano con el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto. Bueno, va a ser de las mujeres. Continuamos con el compañero Alejandro Encinas. Vente acá. Alejandro nos aportará su experiencia, su conocimiento en esta ciudad. Él va a estar a cargo de lo que hoy se llama la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y se va a transformar. Le vamos a llamar ahora Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial y de Metrópolis. Licenciado en Economía por la UNAM, con especialidad en Desarrollo y Planificación, fue coordinador de Extensión Universitaria en la Universidad Autónoma Chapingo, ha sido catedrático en la Facultad de Economía de la UNAM y consultor de la CEPAL y de la OEA. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo nombró subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, donde presidió la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. Coordinó el Consejo Asesor en la campaña de la candidata jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y actualmente coordina el equipo de transición de la jefa de gobierno electa en la Ciudad de México.
dirigente político de izquierda desde el Partido Comunista Mexicano hasta Morena, diputado federal en 3 ocasiones, 2 veces senador y una vez diputado local. Fue jefe de gobierno del Distrito Federal de 2005 a 2006, donde además ocupó los cargos de secretario de Medio Ambiente, secretario de Desarrollo Económico y secretario de Gobierno. Presidió la mesa directiva de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Bienvenido, Alejandro. Es un honor tener a Alejandro en este gabinete y le agradezco mucho. Continuamos con César Cravioto Romero. Él será secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Es un experimentado servidor público y además trabajará para la gobernabilidad democrática de esta ciudad. Gracias. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Políticas Sociales por la Universidad Iberoamericana. Actualmente es senador de la República y vocero del Grupo Parlamentario de Morena, y el pasado 2 de junio fue electo diputado federal. En el Senado impulsó la ley de revocación de mandato, las leyes para lograr vacaciones dignas para los trabajadores, la reforma electoral de pensiones y la reforma al Poder Judicial, entre otras. Durante la jefatura de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, Pardo fue comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México. De 2007 al 2011 fue director general del IASIS. Uno de los principales logros fue la creación del programa de comedores públicos y comunitarios. Gracias. Continuamos con Pablo Llanes Rizo. Él será secretario de Educación, Ciencia y Tecnología. Pablo cuenta con una gran experiencia en el diseño y ejecución de políticas públicas. Es un honor aquí tenerlo en este gabinete y va a ser muy importante para darle un gran impulso al tema de educación, ciencia y tecnología y a todos los temas sociales. Licenciado en Economía y maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la UNAM. De 2012 a 2024 fue funcionario internacional de la ONU. De 2012 a 2014 fue jefe de la Unidad de Desarrollo Social de la CEPAL para México, Centroamérica, Cuba, Haití y República Dominicana. De 2014 a 2024 fue coordinador de investigaciones para esos mismos países. Cuenta con 30 años de experiencia ininterrumpida nacional e internacional en trabajos vinculados con los derechos sociales, el desarrollo económico y el bienestar. Entre 1992 y 1998 fue subdirector de Antropología Jurídica del Instituto Nacional Indigenista. De 1998 a 2012 colaboró en el entonces gobierno del Distrito Federal como director general de Equidad y Desarrollo Social y primer director general del Consejo de Evaluación de Desarrollo Social. Ha sido profesor del posgrado en la Facultad de Economía de la UNAM. Bienvenido, Pablo Enrique. Gracias. Gracias, Pablo. Continuamos como secretario de Seguridad Ciudadana, continuará el compañero Pablo Vázquez Camacho, para seguir mejorando la seguridad de las familias, de los negocios, de la sociedad. Me da mucho gusto. Licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestro en Política Criminal por la Escuela de Economía, Ciencia Política en Londres. Cuenta con estudios de especialización sobre crimen organizado en el Consorcio Europeo de Investigación en Ciencias Política y Capacitación de Seguridad por el FBI y por la Oficina de Investigación de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Es secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México desde septiembre del 23. Durante su gestión, la ciudad ha registrado la cifra más baja de delitos de alto impacto desde el 2018. Fue encargado de la Unidad de Prevención de la Violencia y del Delito de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México y director general de Prevención del Delito y Servicios de la Comunidad en la PGR. Bienvenido el maestro Pablo Vázquez Camacho. Gracias, muchas gracias, para continuar con la gran tarea de disminución de la incidencia delictiva en esta ciudad y lograr la construcción de territorios de paz y de igualdad en la ciudad. Continuamos con la Secretaría de Administración y Finanzas. Será encabezada por Juan Pablo de Botton, quien es un economista destacado
que ha contribuido a la estabilidad económica de nuestro país. Es licenciado en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, donde realizó estudios de intercambio en la Universidad de California en Los Ángeles. Actualmente se desempeña como subsecretario de egresos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de la Ciudad de México, del Gobierno de México. Ha sido director general de Nacional Financiera NAFIN y del Banco Nacional de Comercio Exterior, Bancomext, donde impulsó la consolidación de una banca de desarrollo digital y sustentable, además de promover la inclusión financiera a través de la digitalización de los servicios. Fue parte del equipo económico durante la etapa de transición de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, contribuyendo con la estrategia macroeconómica y financiera de la nueva administración. Bienvenido, Juan Pablo. Gracias. Gracias. Gracias, Juan Pablo. Joven, brillante. Maravilla. Continuamos con el arquitecto Raúl Basulto Lubiano. Él asumirá la Secretaría de Obras y Servicio. Él es el constructor de las utopías. Es un servidor público eficiente y honesto que encabezó el más grande proyecto de transformación del espacio público realizado en una alcaldía y en la ciudad. Arquitecto egresado de la UAM Xochimilco, con posgrado en el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña en Barcelona. Con más de 20 años en el servicio público en experiencia, actualmente es alcalde de Iztapalapa. En la última medición del INEGI ha sido evaluado como uno de los mejores alcaldes de la Ciudad de México. Entre el 2018 y el 2023 fue director general de Obras y Desarrollo Urbano en la misma alcaldía, donde lideró el diseño y construcción de 13 utopías, emblemático proyecto de recuperación del espacio público. Asimismo, encabezó la construcción de 217 caminos para mujeres libres y seguras, un proyecto de urbanismo social con perspectiva de género que recuperó para la gente y en especial para las mujeres y niñas. Bienvenido el arquitecto Raúl Basulto Lubiano. Continuamos con Tomás Pliego Calvo. Él encabezará la nueva Secretaría de Atención Ciudadana. Tomás es un hombre que históricamente ha estado comprometido con la transformación y será responsable de garantizar la atención de los ciudadanos y de la participación ciudadana. Es licenciado en Gestión y Administración Pública, fue coordinador general del Gabinete de Seguridad y Procuración de Justicia del Gobierno de la Ciudad de México durante la administración de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Fue servidor público en el primer gobierno de la ciudad, electo por la ciudadanía en 1998, encabezado por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Fue director general de Desarrollo Social en el gobierno de la ciudad, encabezado por Andrés Manuel López Obrador. De 2006 a fue diputado en la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en la que fue presidente de la Comisión de Transporte y Vialidad. Entre 2021 y 2022 se desempeñó como presidente de Morena en la Ciudad de México. Actualmente es secretario de Arte y Cultura del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Bienvenido, Tomás Pliego. Continuamos con Héctor Ulises García Nieto. Él será secretario de Movilidad. Tiene amplia experiencia en el transporte, la gobernabilidad de la ciudad y será el responsable de construir el segundo piso de la transformación en materia de movilidad en la Ciudad de México. Es licenciado en Economía por la UNAM, con estudios de maestría y doctorado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Cuenta con una amplia trayectoria como servidor público en los 3 órdenes de gobierno, destacando su labor como director general de Transporte en la Secretaría de Transporte y Vialidad de la Ciudad de México, así como coordinador y administrador general del Fideicomiso de la Central de Abastos. Ha participado en el Instituto Electoral de la Ciudad de México como coordinador de asesores de la Presidencia del Consejo General y se le reconoce como negociador con múltiples habilidades directivas de liderazgo, además de practicante del diálogo y la construcción de procesos participativos. Bienvenido, Héctor Ulises García Nieto. Gracias. Continuamos
con Inti Muñoz Santini. Él encabezará la nueva Secretaría de Vivienda de nuestra ciudad. Es un servidor público excelente, con conciencia, capacidad, sensibilidad social, conoce ampliamente la ciudad, los actores mismos de la ciudad y encabezará el esfuerzo para lograr más de 200,000 acciones de vivienda, que es un número histórico que pretendemos para la Ciudad de México. Gracias. Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, con un posgrado en Planeación del Territorio y maestría en Gestión de la Ciudad por la Universidad Abierta de Cataluña. Entre 2003 y 2006 fue diputado federal, fue director general del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, periodo en el cual fue aprobado por la UNESCO el primer Plan Integral Manejo del Sitio. En el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum de 2018 a 2021 fue coordinador ejecutivo de la Secretaría de Cultura. De 2021 a 2023 fungió como director general de Ordenamiento Urbano de la Ciudad de México en la SEDUBI. En 2023 fue nombrado subsecretario de Gobierno de la Ciudad y desde febrero de 2024 es secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda. Es coautor de 11 libros sobre historia de la ciudad y políticas públicas. Ha sido asesor en regeneración urbana para organismos y gobiernos de América Latina y Europa. En 2014 fue galardonado por la Medalla Benito Juárez de la Ciudad Mexicana de Geografía y Estadística por su labor en la regeneración del centro histórico. Bienvenido, Inti Muñoz. Para finalizar, les presento al ingeniero Mario Esparza. Él será el titular de la nueva Secretaría de Agua y de Gestión Sustentable. Bueno, él es un especialista en el tema del agua. Ha trabajado a nivel federal, a nivel local, ha sido exitoso en lugares en donde hay problemática del agua. Bienvenido. Ingeniero industrial por el Instituto Tecnológico de La Laguna y maestro en gestión ambiental por la Universidad Autónoma del Noreste. En 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo nombró titular de la Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Conagua. En el 21, impulsó la rehabilitación del acueducto López Mateos Ixpúgil y la reconstrucción de sistemas de agua potable en Campeche y Sinaloa. Colaboró con el gobierno de Jalisco en la rehabilitación del sistema de bombeo del lago de Chapala. En el Consejo de la Cuenca de Río Bravo promovió proyectos destinados a gestionar integralmente los recursos hídricos. En junio de 2022, debido a la crisis hídrica por sequía en Monterrey, el gobernador de Nuevo León solicitó a López Obrador el apoyo de Mario Esparza para fortalecer la gestión hídrica en el estado. Desde entonces, ha sido director de servicios de agua y drenaje en Monterrey. Bienvenido así, José Mario Esparza Hernández. Señoras y señores, con motivo de la presentación de su gabinete, es momento de invitarles a escuchar el mensaje de nuestra jefa de gobierno electa para la Ciudad de México, la licenciada Clara Brugada Molina. Gracias, gracias. Bueno, pues aquí está el gabinete legal. Próximamente daremos a conocer el gabinete ampliado. Pues como ustedes lo acaban de ver y escuchar, se ha presentado este gabinete, la primera entrega que hace Clara Brugada, nombres que no sorprenden, de hecho nombres muy conocidos como César Cravioto, el propio Alejandro Encinas, Tomás Pliego, Alejandra Frausto, que se va de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal a encabezar también una secretaría en el gobierno de la ciudad en el próximo gobierno de cultura a turismo. Va Alejandra Frausto. Y mi querido maestro Ricardo Sevilla, te quiero agradecer por tu paciencia. Tuvimos algunos problemas de conexión. Estabas hablando del Poder Judicial, pero dame tu opinión acerca de estos nombres que se mencionan y que integran, pues, hombres y mujeres, el gabinete en la Ciudad de México, en la capital del país. Pues se acabaron los rumores, mi querido Vicente, así queda conformado el gabinete de quien será la próxima jefa de gobierno capitalino, Clara Brugada,
y hay nombres que ya conocíamos efectivamente, no sorprenden. Lo que sí es que hay mucho trabajo que respalda a varios de los personajes que se dieron a conocer. Uno de ellos lo mencionabas, Alejandra Frausto Guerrero, que ella sigue siendo todavía, porque trabaja en el gobierno del presidente López Obrador, en el gobierno saliente, será la próxima secretaria de Turismo, ahora es la secretaria de Cultura, ha hecho muy buen trabajo en la Secretaría de Cultura, ha abierto la posibilidad de que no solamente sean las mafias de nexos, de letras libres, quienes tengan acceso a los apoyos, a los subsidios, a las becas, incluso a los premios. Así que ha hecho un buen trabajo ahí en la Secretaría de Cultura. Esperemos que haga lo mismo en la Secretaría de Turismo. Yo creo que no va a haber ningún tipo de problema. Hay personajes muy relevantes. Está el caso de Alejandro Encinas. Ha habido alrededor de Alejandro Encinas una serie de polémicas por el caso de los 43 de Ayotzinapa, así que pues bueno, va a estar muy interesante. Es un personaje que ha trabajado muchísimo, y ahí está Nelly Juárez Audelo también, está Manola Zaval Saldama, hay mucha gente que va a estar trabajando muy bien. Creo que Clara Brugada no solamente pues ha revisado los currículums, sino la trayectoria. Está Ana Francis Moore, por ejemplo, va a la Secretaría de Cultura. Yo creo que ahí va a retomar el trabajo, va a continuar el trabajo también por sus propias sendas, que dejó quien será la próxima secretaria de Cultura federal. Todavía sigue trabajando. En fin, hay personajes que vale muchísimo la pena haber integrado a este gabinete. De hecho, hay que decirlo, uno muy generoso con Sin Censura siempre, César Cravioto, que será el secretario de gobierno y que ya está generando reacciones, ¿no? Veo al saco de pus, a Javier Lozano, maestro. Dice, cuando pensábamos que habíamos tocado fondo con Martí Batres, llega ahora César Cravioto, es más pesado que un collar de cocos. Espero que no se haya mordido la lengua este cabrón y traiga un pinche sangrero, porque hablando de pesados, ahí te la dejo, mi querido Ricardo Sevilla. Sí, este personaje pues está hablando por la herida. Desde luego, César Cravioto es una persona muy trabajadora, eso nos consta, lo hemos visto. No se trata aquí de hacer el elogio de nadie, sino simple y sencillamente las aptitudes de quien así la demuestra. César Cravioto ha estado, por cierto, dando la batalla durante la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, durante la campaña a jefa de gobierno de Clara Brugada. Estuvo sentado en los mentideros de la oposición, dando la cara con argumentos, esgrimiendo las propuestas que tenía cada una de las candidatas, y les puso una auténtica paliza. Así que por ahí va el resentimiento de Javier Lozano, alias el saco de pus, y van a haber muchos personajes que estén llorando por la herida. Lo cierto es que es un gabinete muy interesante y que ha trabajado con intensidad. A nadie se ha sacado Clara Brugada de la manga, sino a personajes que han estado trabajando para el desarrollo de la Ciudad de México, algunos como Inti Muñoz, que repite, continuará por ahí, un personaje también que no le gustan los reflectores, sino el trabajo contundente. Hay con qué enfrentar todas las estulticias de la oposición. Evidentemente, pues a eso se expone, ¿no? La crítica siempre, pero la crítica siempre va a ser muy bien enfrentada con el trabajo que respalde a estos personajes, Vicente. Ahora sí, maestro, regresemos a lo del Poder Judicial, porque Lenia Batres publicó, ¿no?, un reporte que apunta a que el nepotismo en la judicatura nos lleva a 6,000 redes familiares, una de ellas con 79 integrantes en cargos, y de los funcionarios con carrera judicial, o sea, casi 6 de cada 10 tienen parientes en el Consejo de la Judicatura Federal, y a eso es a lo que le apuesta Xóchitl Gálvez, la ex candidata del PRIANREDE, que escribe en redes: mi solidaridad con los trabajadores del Poder Judicial Federal. Hago un llamado a los diputados a que abran los ojos al daño que generaría la reforma judicial que pretenden aprobar. Están en riesgo los derechos laborales de los...
volvió a decir que no hay tal riesgo. El Estado de Derecho, la división de poderes y la impartición de justicia para todos los mexicanos, como si hubiera impartición de justicia precisamente para todos los mexicanos en este 2024 para acabar pronto, maestro Ricardo Sevilla, y así se van al paro los trabajadores del Poder Judicial podrido. Así es, se van al paro estos personajes, lo llevaron a cabo de hecho desde la noche de ayer, ellos van a decir que de madrugada, pero no. Lo cierto es que estos personajes que dicen sabérselas de todas, argumentan que la reforma judicial pone en riesgo la independencia judicial, la carrera de los profesionales del derecho, no, nada más alejado de la realidad, no tienen los argumentos a la mano porque no los conocen. Ellos son jueces, son magistrados por dedazo, eso se ha dicho, y se han subido a su ladrillito de superioridad moral, y de ahí piensan que nosotros, los ciudadanos, las ciudadanas de a pie, somos simples mortales que no sabemos ni entendemos nada al respecto. Durante el fin de semana estuvimos subiendo incluso algunos videos de Norma Piña, un personaje absolutamente incongruente, donde vemos incluso la salamería de prácticamente la élite de los medios de comunicación corporativos. Todos se le ponen de tapete, a todo le da mucha emoción recibir en sus estudios a Norma Piña, no hay preguntas, la pregunta es cuál es su grosería favorita, la hace Katia de Artigues desde los foros de Televisión Azteca, de ahí del usurero, en fin, todos se le ponen de tapete, les da muchísima emoción que esté ahí, y bueno, este Poder Judicial es el que se va a paro. Concretamente hay que decirlo, el Consejo de la Judicatura, cuyas oficinas, por cierto, las más grandes, las más helenísticas, llamémosle así, están prácticamente a un costado de la Cámara de Diputados, aquí en San Lázaro. Norma Piña sonríe feliz, el Poder Judicial, que se ha convertido en un auténtico nido de corrupción y de complicidad con los criminales, pues está de plácemes. Estos personajes, estos supuestos guardianes de la justicia, se han convertido, y lo hemos documentado aquí en Sin Censura, en cómplices, en tapaderas de algunos de los delincuentes más peligrosos del país. Se los hemos enumerado, usted lo recordará, vean los programas de Sin Censura, y si no le damos alguno, el Contador, uno de los líderes más sanguinarios del cártel del Golfo, pues un tribunal federal, se acuerda usted, decidió dejarlo libre, abrirle de par en par las puertas, en fin, el Poder Judicial sigue haciendo de las suyas y quiere continuar. Eso es lo que no están pensando estos trabajadores, porque están solamente pensando de manera personal, de manera onanista, están pensando en su bolsillo, no están pensando en lo que hicieron, por ejemplo, cuando recompensan ahí al Bronco. ¿Te acuerdas que este personaje polémico que amenazaba con cercenar las manos de los ladrones, así lo dijo literalmente, pues en algún momento un juez de distrito decidió otorgarle un amparo definitivo, dejando sin efecto su vinculación a proceso por el caso Ecovía, un asunto de corrupción rampante? Lo documentamos, cada una de las cosas y de los señalamientos que aquí nosotros hemos hecho en Sin Censura, lo hemos hecho precisamente a través del espejo de la información, a través de los datos duros, del periodismo de investigación. No son ocurrencias. El Poder Judicial, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del Consejo de la Judicatura, a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha derrochado fondos públicos como si fueran aguas. Así que uno se pregunta, Vicente, ¿qué han estado haciendo con todo ese dinero? Y la respuesta es vergonzante. Si se lo preguntas a Norma Piña, pues no lo va a responder. Claro que si se lo pregunta Carmen Aristegui, pues no va a esperar a la respuesta. Es más, ni siquiera le harían ese tipo de planteamientos, porque ellos, los chayoteros, Vicente, siempre están muy, pero muy emocionados de que un personaje como Norma Piña visite sus estudios o les tome la llamada. Así de barberos y así de chayoteros son. Fobias políticas.
Mi estimado don Ricardo, le saluda aquí don David. Parece que don Vicente por ahí anda un poquito ocupadito, pero si gusta ampliarnos un poquito más Claro que y sí. ya ahorita ya llega don Claro que Vicente por ahí. sí, por supuesto que sí, porque justamente nosotros aquí en Sin Censura hemos documentado muchos de los casos de corrupción en el Poder Judicial. Uno se pregunta, por ejemplo, la Corte destina millones de pesos a periódicos, a revistas de tendencia conservadora. Esos periódicos y revistas de tendencia conservadora, casualmente, paradójicamente, pues los tienen en sus manos, en sus garras, Krause, Aguilar Camín. Ahí están los contratos a las revistas Nexos, a las revistas Letras Libres. Yo recuerdo que aquí nosotros presentamos un contrato de la Suprema Corte de Justicia que en un solo mes dilapidó más de 1,5 millones, eran 1,640,000 y tantos mil pesos en el mantenimiento de equipos de cocina, de equipos de refrigeración, de lavandería. Y uno se pregunta, y nos preguntábamos en aquel momento, ¿acaso los ministros de la Suprema Corte de Justicia se convirtieron en chefs? No, simple y sencillamente, también usted lo sabe, esos magistrados, esos juzgadores tienen comedores lujosos donde ni siquiera comen. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen vales de despensa donde van y gastan todo lo que quieren. Han derrochado dinero a manos llenas, incluso en algún momento le compraron a Enrique Krause licencias de uso no exclusivo de series y de películas. Ahí en el Poder Judicial parece que lo más importante para ellos es el entretenimiento, no les interesa hacer justicia. Evidentemente de eso no van a hablar en Televisión Azteca, no van a hablar en estos mentideros, donde viene principalmente una denostación en contra de la reforma al Poder Judicial. Ojalá que estos personajes leyeran, se documentaran y a partir de ahí, ya con el análisis, con los datos duros, pudieran entrarle a la discusión. Pero eso es pedirle peras al olmo y pues no es algo que vamos a estar pues esperando aquí, no vamos a estar esperando, nosotros vamos a estar exhibiendo de cuerpo entero a estos personajes que son unos auténticos malandrines, unos malandrines de poca monta. Si no está ahí todavía mi querido Vicente, mi querido David, a mí me gustaría ahora sí que autoentrevistarme y entrarle al tema migrante. No sé si haya posibilidad. Usted es ahora el productor. Dígame si hay chance. Claro que sí, mi estimado don Ricardo. Adelante, adelante. Maravilloso. Pues vámonos, mi querido don David. Y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador celebra a los migrantes mexicanos, hombres y mujeres, a quienes describe el primer mandatario, y creo que no se equivoca, como héroes vivientes. Ahora, yo estuve viendo este emotivo homenaje, hubo cantos, hubo bailes regionales, el presidente López Obrador agradece la contribución de los migrantes al desarrollo del país. No se equivoca, hubo varias personas que se dieron incluso cita afuera del Palacio Nacional antes de que se llevara a cabo este homenaje. Yo las estuve escuchando con muchísima atención, con muchísimo interés. Por ejemplo, una mujer llamada Ada Omaña Márquez, me llama la atención. Ella, aquí incluso lo anoté, es migrante que vive en el estado de Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Ahí le dedicó al presidente López Obrador unas sentidas palabras, expresó su tristeza, incluso una tristeza que siente mucha gente por el fin de su sexenio, destacando, y yo lo creo también, que nunca ha habido un presidente como él, como el presidente López Obrador. En la derecha, público memorioso, critican durísimamente a los migrantes, dicen que el éxito de los migrantes fuera de México no está relacionado con el gobierno de López Obrador, que el presidente López Obrador, que el gobierno federal se ha querido colgar esa medallita. Yo diciendo completamente, se les olvida que la migración en la derecha, en la mayoría de los casos, no se da porque la gente así lo quiera. Políticos e incluso
factores que tienen que ver con la salud. Pero eso no lo ven ni lo analizan en la derecha. Mucha de la gente que nos está viendo ahora mismo aquí en Sin Censura, pues es migrante. Y estos en la derecha, estos ojetes, agregaría yo, no se dan cuenta de que la mayoría de los migrantes no salieron de México porque les pegara su regalada gana, dejando a su familia, a sus seres queridos, al lugar que los vio crecer, al lugar que los vio desarrollarse por su gusto. No, además, la mayoría de los migrantes, y de ese es un tema que no se ha hablado lo suficientemente, pues no salen en este sexenio, sino durante el periodo neoliberal. Eso por un lado. Por otro lado, los migrantes salen de México buscando mejores oportunidades laborales, huyendo de la precariedad, de los conflictos motivados por el tema económico. Hay quienes buscan acceso a servicios educativos y de salud que no tuvieron durante el periodo neoliberal. Ahorita, en este sexenio, se está metiendo el acelerador en esos campos, en esos rubros, pero durante el periodo neoliberal no fue así. En este sexenio, aunque nos digan que somos aplaudidores, pues ahí están las cifras. El sexenio de López Obrador ha dejado una percepción de los migrantes muy, pero muy interesante. ¿Por qué? Ha habido cambios significativos. ¿Se acuerda usted que el presidente ha promovido un enfoque humanista hacia la migración? ¿Esto qué quiere decir? Que destaca la importancia de respetar los derechos humanos y de ofrecer alternativas a los migrantes en lugar de criminalizarlos, como hicieron durante el periodo neoliberal, durante la narrativa que han compartido con Estados Unidos, porque ha habido una narrativa cultural sobre los migrantes que ha sido perniciosa. Ahora, en este gobierno, ha comenzado afortunadamente a cambiar. ¿Qué es lo que se ha tratado de hacer? Buscar resaltar sus contribuciones a la sociedad mexicana y a la sociedad estadounidense, que las tienen muchísimo, aunque persistan estigmas en torno a la integración. Eso hay que decirlo y hay que destacarlo. Así que ellos no lo quieren hacer, pero nosotros sí lo vamos a llevar a cabo de una manera muy sobresaliente. Mire, me decía, no sé si ya esté Vicente, ustedes me dicen, por favor, si no para... No, mi querido Ricardo, y te saludo con mucho gusto, te mando todo mi cariño, ya que estamos. Hay una situación ahorita en el enlace que tenemos allá a las afueras de Palacio Nacional, ya ve usted que siempre hay problemáticas con el internet ahí, y bueno, pero aquí estamos ya tomando el timón por si las moscas, y aquí estoy, querido Ricardo. Ah, perfecto, no, es que yo dije, si no me entiendo, mi querido Toño, porque fíjate que yo entiendo muy bien el asunto migrante. Yo no he sido migrante en Estados Unidos, pero sí me considero migrante, lo fui en algún momento, porque fui a Brasil y justamente estuve en Brasil durante un tiempo y ahí es donde uno siente la nostalgia de los seres queridos, de la comida, de la patria, y me fui precisamente porque en la Universidad Nacional Autónoma de México no había la posibilidad de que yo estudiara lo que yo deseaba. Es más, no existe una carrera en la Universidad Nacional Autónoma de México que implique letras portuguesas. No hay una carrera, hay letras italianas, hay letras francesas, hay letras inglesas, pero no hay letras portuguesas. Entonces, tuve que ir allá, estudiar con mucha precariedad, pero sientes ese patriotismo, sientes esa nostalgia de desear regresar a este país, a este México, que es inigualable. Entonces yo siento en carne propia la emoción de que haya un reconocimiento a la población migrante. La gente pues sintió incluso no solo la emoción, sino también pues deseos de llorar. Quiero buscar alguna palabra dominguera, no las encuentro, mi querido Toño, pero sientes esa emoción, así que no se crea. Evidentemente todos estos personajes que dicen migrar y que viven en la derecha, no lo hacen, no existe ese tipo de migración, porque ellos van y vienen, entran al país y no los dejan entrar, no les impiden entrar.
Al contrario, les dan todas las oportunidades, hasta los becan para que se puedan ir a donde les pegue su regalada gana, y allá hablan mal de este país y de la población migrante que, insisto, no se va porque quiera, porque así lo desee, sino porque ve la necesidad de que haya un mayor desarrollo en lo económico, en lo social, en la salud, en lo cultural. Y hoy este gobierno, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ya está saliendo, ha trabajado mucho para los migrantes. Así que esto que hizo hoy me llenó a mí de muchísima emoción, y creo que a la gente que nos ve y que nos escucha también, mi querido Toño. Fíjate que yo como migrante y en estos momentos de sensibilidad para mi familia, también me provocó un par de lágrimas el ver pues este homenaje que realiza un presidente, además de que lo platicaba con Vicente Serrano, querido Ricardo, no solamente son homenajes, no solamente son bailables, no solamente son situaciones en las que son las habladas, sino que es un presidente que verdaderamente ha motivado situaciones muy propositivas para nosotros los migrantes, específicamente en los Estados Unidos. Desde esa presión que hizo sobre el presidente Biden para que hubiera una orden ejecutiva con tal de que se estableciera el llamado parole in place, con el que muchos indocumentados mexicanos ya no tienen que salir a Ciudad Juárez a solicitar el llamado perdón para poder obtener su residencia permanente en los Estados Unidos, sino que lo pueden hacer desde México, hasta esta serie de pues, situaciones propositivas para nuestros hermanos centroamericanos y sudamericanos, así como caribeños, de que puedan aplicar desde sus países a trabajos temporales o bien a un ingreso legal a los Estados Unidos, además de tantas y tantas cosas. Creo que esto pues habla muy bien en cuanto a los migrantes, pero en cuanto a los migrantes en el gobierno del presidente López Obrador, pero sobre todo, más allá de los resultados, como bien lo mencionas, creo que el migrante como tu servidor, como tú lo fuiste en Brasil, como mexicanos en el exterior, reconocemos y apreciamos mucho que se nos visibilizara, que a diferencia de otros presidentes, le dijera, oigan, allá en Estados Unidos hay millones de mexicanos que están manteniendo la economía de este país, que mantienen a 10 millones de familias y a los que les agradecemos todo lo que han hecho. Creo que eso es lo que a mí también me provocaba casi hasta las lágrimas. Y bueno, pues creo que, querido Ricardo, al hablar de la humanidad, todos tendríamos que decir que somos inmigrantes, si no seguiríamos viviendo todos en África. Y pues, mientras tanto, yo quiero agradecerte que te hayas mantenido con nosotros durante todo este tiempo, como siempre lo haces, aquí al pie del cañón, y te pido por favor que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Claro que sí, al contrario, mi querido Toño, siempre es un placer, y ya saben que si no, yo me tiendo. Migrantes Magyan es migrante, es un migrante chino. Él no puede entrar a China porque el gobierno de ese país se la tiene jurada, como decimos aquí en el barrio. Ese sí es un migrante, y no estos payasos que están allá, como Felipe Calderón en Europa. Ya se encuentra su amiga, la señora Lady Pelotas, ¿cómo se llama? Tan oscura, Sandra Cuevas, ya se me estaba olvidando. Así va a suceder, mi querido Toño, se la va a llevar el viento, porque mediocres, y a los mediocres ese es el resultado que tienen de su mediocridad, que se vayan hundiendo en el pantano de la estulticia. En fin, síganme por favor en mis redes sociales, en X, antes Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook Ricardo Sevillas y nada más. Síganos por favor en paralelo24.mx, en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 9 de la noche, y por supuesto aquí en La Familia Sin Censura, donde estamos al pie del cañón cuando se requiera, mi querido Toño, Vicente, público memorioso. Estamos atentos a la información. Muchas gracias, querido Ricardo. Te mando todo mi cariño. Ahí tiene usted al escritor y periodista Ricardo Sevilla. Aquí le mando un abrazo. Y le pido